Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿Me profe, escuchan? buenas ¿Me escuchan? noches. Profe, buenas Más noches. profe, Noches, buenas noches. Alejo. Muy Yo aquí buenas noches. hablándoles con el Buenas micrófono cerrado, noches. ¿cómo están? Bueno, mis traders, bienvenidos sean a su séptima clase del curso Tu Primer Trade. Cuéntenme, mis estimados estudiantes, cómo me les fue con la psicóloga, si les dieron herramientas, si pudieron quizás comprender un poco de por qué nos sucede todo ese tema de afectación emocional cuando están haciendo trading, si les quedó claro, cuéntenme cómo les fue. No, ellos están calladísimos todos. Bueno, espero les haya sido útil esto, porque pues de todas maneras son ese tipo de situaciones que tantas veces nos afectan a nosotros como traders en el día a día. Y pues de ahí se deriva también esa integración en el marco operativo, puesto que de eso, muchachos, es desde donde nosotros también dependemos para tener una integración sana en todo ese ecosistema emocional con su gestión operativa. Muchachos, la clase del día de hoy, prácticamente la idea es que la llevemos de corrido hacia la operativa en vivo, que de aquí salgamos de una vez a la operativa en vivo, porque pues en esta clase vamos a hablar de dos herramientas básicas que ustedes tienen que empezar a utilizar. Por un lado, hablamos de la herramienta ATAS, que es la herramienta de posicionamiento, por medio de la cual pues, nosotros vamos a proyectar ciertos puntos claves donde evidenciamos cómo, digamos que los grandes jugadores empiezan a posicionarse para nosotros poder aprovechar ese criterio y pues derivado de esto, proyectar de cierta manera operaciones. Y también vamos a hablar de libros de órdenes para aprender a leerlos, saber cómo funcionan y para qué sirven y con qué activos son funcionales y con qué activos no. Pregunta rápida antes de que iniciemos. ¿Algunos de ustedes ya han tenido acercamiento a esta herramienta ATAS? No, profe, mi parte no. No, No, profe. profe. Perfecto. Yo sé, yo lo único que hacen en vivos. Listo. En este momento les voy a enviar un link. Recuerden que todo esto, todo este no se necesita que paguen nada porque pues ustedes como ven, la herramienta que yo utilizo, eso no es pago. Nosotros lo utilizamos es para posicionamiento, para evaluar el posicionamiento independientemente que tengamos un delay de 15 minutos. ¿Por qué insisto yo en que no necesito que ustedes busquen o paguen ese tipo de herramientas, puesto que nos dan esa discreción de proyección, más no el uso de order flow como tal, porque al nosotros ser analistas técnicos y al nosotros estar es proyectando movimientos o búsqueda de cierres de ineficiencias, pues digamos que ese tipo de información, si bien son importantes, no son indispensables para nosotros poder hacer operaciones. Entonces, mis traders, me pueden por favor ustedes mandar un mensajito en el grupo de ustedes de WhatsApp. Si pueden ser tan amables, aquí los veo, les estoy enviando en este momento discúlpenme, ya veo que Santiago Gallego ya están escribiendo, listo. Les estoy mandando un enlace. Una vez que ustedes accedan a ese enlace, se les va a abrir esta página web. Y en esta página web sencillamente le van a dar clic donde dice descargar. Recuerden que esta clase está siendo grabada, así que no se me vayan a preocupar. Porque una vez que descarguen ustedes su aplicativo, les va a abrir esta ventana. ¿Cierto? Lo primero con lo que ustedes se van a encontrar es con esta ventana. De esta ventana, la información que yo necesito que ustedes analicen va a estar dada aquí donde dice Chart. Le dan clic allí y en Chart buscan el activo GC Gold Futures de COMEX. Importante que sea este de acá. Le damos clic a este chart y le damos en OK. Una vez que le den en OK, se les va a abrir esta ventana. De esta ventana, mis estimados traders, la información que yo necesito, pues digamos que muchas veces les va a aparecer perfiles, no los necesitamos. Lo que vamos a hacer es ocultar esto y aquí viene la herramienta de posicionamiento. ¿En qué consiste esta herramienta?
Esto que ustedes están viendo acá es prácticamente el gráfico del oro. Permítanme, lo voy a abrir aquí para que ustedes lo puedan ver más claramente. Y vamos a abrir el chart. Aquí ustedes lo que están viendo es el gráfico del oro con un pequeño delay de 15 minutos. Si estamos viendo velas de 5 minutos, pues con un delay de 3 velas. Al nosotros estar viendo data del COMEX, nosotros finalmente lo que vamos a hacer es una interpretación del gráfico a nivel de simetría. ¿Qué quiero decir yo a nivel de simetría? Que este tipo de gráficos que están viendo ustedes aquí, para ser más preciso, creo que lo vemos mejor de esta manera. Este gráfico tiene que coincidir al 100% prácticamente con este que están viendo acá. Pero la información que nosotros deseamos obtener de aquí está dada en el eje Y, donde ustedes encuentran en la parte inferior una serie de líneas verdes y en la parte superior una serie de líneas rojas. Estas líneas rojas que ustedes están viendo aquí en la parte superior indica la cantidad de posiciones que hay en ventas. Cuando les hablo de la cantidad de posiciones que hay en ventas, son las proyecciones que se están generando a nivel institucional bajo ciertos puntos en específico. Y resulta que todas estas no son posiciones al azar. Todas estas posiciones tienen una razón detrás, que más adelantico las vamos a evaluar. Por tanto, esta herramienta a nosotros nos sirve para proyectar hacia dónde se dirige el precio, ¿cierto? Dónde hay mayor tracción de movimiento, por un lado, y por otro lado, lo que nos ayuda es a confirmar que si el precio llega hasta ciertos niveles, tiene altísima probabilidad de contracción, bien sea incremental o bien sea decremental. ¿Por qué sucede esto? Porque en este tipo de zonas es donde tenemos mayor cantidad de posiciones o de cierres o de stops o aperturaciones de órdenes como tal. Entonces sabemos que son puntos donde el precio va a ser sensible. Como por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con simetría? Recuerden ustedes que todos los brokers, que pues digamos que los precios que ustedes ven en su MetaTrader o en su plataforma de la que estén operando, pues pueden variar dependiendo los proveedores de liquidez. Por tanto, si ustedes ven digamos, este punto superior de acá, según esto puede estar en 5013 y en MetaTrader puede estar en 5008. Y esa variación es totalmente normal dependiendo del proveedor de liquidez. Lo importante es que exista simetría, o sea, que este gráfico, todos estos movimientos que ustedes vean en este gráfico sean los mismos que vemos en este otro gráfico. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe, solo tengo una pregunta. ¿ATA solo Claro que sí. funciona en Windows? Sí, esto es una herramienta para Windows. Lo que les digo es una herramienta de proyección, pero no es que sea vital para nosotros poder operar. Ok. Si llegas a tener Mac, pues no importa. Aunque yo he visto que muchos estudiantes lo que hacen es abrir como un navegador de Windows dentro de Mac. No sé cómo se hace, pues digamos que para el trading, para hacer trading y para ecosistemas bursátiles, pues es mejor utilizar Windows que Mac, porque pues digamos que tiene una serie de ventajas como estas, por ejemplo. Pero pues igual no pasa nada. Ok, profe, dale. Gracias. El Profe, otro, una pregunta. sí, claro, dime. Profe, no sé si lo explicó, me perdí, no sé, pero por ejemplo, en el ATAS yo veo, bueno, aquí lo estoy viendo en la computadora también, que van en velas verdes, pero estoy en MetaTrader 5 y aparecen velas rojas, no concuerdan. Si recuerden, les decía que esta información siempre tiene un delay de 15 minutos, o sea, tiene un delay de 3 velitas. Y ese delay o ese retraso, pues es normal en este tipo de datas, pero lo que nosotros no utilizamos datas para evaluar dónde están las 5 velas de continuación, sino para proyectar dónde están posicionándose los grandes jugadores, que son este tipo de posiciones las que nos interesan a nosotros. Por tanto, no es necesario que ustedes estén pagando data premium para tener el tiempo real, primero, porque es costoso, les estoy hablando alrededor de $300 a $500, y segundo,
porque nosotros, ya les muestro por qué es que nosotros para qué es que nosotros vamos a utilizar realmente este tipo de herramientas. Porque si bien, muchachos, nosotros trabajamos identificando zonas de imbalances o zonas de ineficiencia, discúlpenme, no de imbalances, pues esta herramienta es especialmente útil para nosotros corroborar la información que tenemos en nuestros análisis. Como por ponerles un ejemplo sencillo, ustedes aquí en este gráfico del oro, discúlpenme, ustedes aquí en este gráfico del oro, aquí fácilmente pueden estar ya empezando a evaluar algún tipo de ineficiencia sobre esta zona. Pueden ver que aquí tienen un movimiento decreciente, ¿cierto? Déjenme marcarlo por si aún quedan dudas con esto. Aquí ustedes tienen un movimiento claramente decreciente, ¿cierto? Un impulso negativo. Y sabemos que el movimiento anterior es este impulso en todo, o imbalance positivo, y tenemos que ya se encuentra liquidada esta zona. Y que en el movimiento de continuación, que fue una sola vela también, liquidamos esto y aquí tenemos una gran ineficiencia. Que posterior a eso el mercado vino y nos liquidó esta porción de la ineficiencia dejándonos esto. Y nosotros saber si esto es un objetivo válido, pues lo tomamos partiendo desde este tipo de posicionamientos, donde nosotros desde aquí le damos esa interpretación de sentimiento entendiendo por qué están buscando que el precio vaya a buscar mayores niveles hacia cierres de ese tipo de ineficiencias. ¿Está quedando claro? Aquí nosotros entendemos por qué y confirmamos que en efecto no somos los únicos que estamos interesados en la búsqueda del cierre de esta ineficiencia que viene siendo particularmente esta misma ineficiencia de acá. Entonces, inclusive, si venimos nosotros a revisar mayores posiciones, aquí ustedes se dan cuenta de esta gran ineficiencia de mercado que tenemos acá. Y esta posición, ustedes están viendo acá de este decremento fuerte, pues es muy seguramente la que vamos a tener en Atas, que viene, esta sí viene siendo esta, discúlpenme, esta es la que les estaba mencionando. Permítanme, voy a pinearlo para que no se nos desaparezcan. Esta que les estaba mostrando era la que teníamos abajo, pero esta grande que tienen acá, pues está cubriendo, están buscando el target de cubrir esta ineficiencia de mercado, lo que les lleva a dar valía a la búsqueda de los objetivos. O sea que si nosotros encontramos ahí una ineficiencia por medio de ATA, se hace confirmación, más no se toman, pues digamos que no se toman posiciones, sino que sabemos que el precio puede llegar hasta acá. Profe, Por eso es que por allí abajo en Atas ustedes van a ver esa posición gigante que existe. Sí, es esta que está por allá. Está por allá que está bien abajo sobre los 4.850 aproximadamente. Que si ustedes se van al pasado del activo y a ver por qué están buscando ese tipo de posiciones, pues se van a encontrar que cuando el precio estuvo allí, muy seguramente empezó a dejar estas ineficiencias de mercado. Y todavía algunos market makers, algunos proveedores están esperando a que llegue este tipo de puntos para cerrar ese tipo de ineficiencias a cero. Entonces profe, es confirmar y entender por qué están buscando esos targets. Sí, dime ahora sí, discúlpame. una preguntita, o sea, para interpretar eso, entonces, mientras más larga la barrita, hay mayor probabilidad de que el precio ya esté allá, o... Hay mayor cantidad de posiciones. Y recuerden que el precio siempre va a buscar donde esté la liquidez, siempre va a ir en dirección de donde esté la liquidez. Por tanto, pues nosotros ya sabemos que, digamos que en este preciso instante tenemos una composición mixta, porque en este punto tenemos posiciones bastante fuertes y en este punto tenemos bastante fuertes. Si nos damos cuenta, en la parte inferior, o sea, en esta porción, pues esto está coincidiendo, realmente es con los mínimos y con mínimos que han sido recurrentes. Entonces vemos que bastantes, por lo menos instituciones, están pendientes a una nueva caída hacia esta zona para entrar en corrección, o sea, que vuelva a suceder este mismo escenario, por un lado, y por otro lado están esperando el incremento para venir a cerrar todas estas ineficiencias que tenemos aquí arriba. Entonces, sabemos que pues el mercado corre hacia donde esté la liquidez y pues entre más posiciones veamos,
pues nosotros sabemos que van a empujar el precio hacia la aperturación de diferentes órdenes. Entonces, por eso, digamos que es importante este tipo de herramientas, pero pues sobre todo para identificar en las ineficiencias que ustedes estén encontrando, que realmente es un objetivo institucional y no que de pronto estamos haciendo una mala lectura del activo. O ¿Listo? sea, eso serían órdenes pendientes o algo así. Órdenes pendientes. Ah, No, muy algo así bien. no, así es, órdenes pendientes. Listo. ¿Listo? Gracias. Por tanto, pues este es muy útil para cuando nosotros utilicemos activos como el oro, como el petróleo, pero difícilmente, si bien lo pueden usar, porque cuando le dan clic allí donde dice GC, pues pueden encontrar absolutamente todos los mercados, ¿cierto? Desde materias primas, criptos, forex, todos, es especialmente utilizado por nivel de precisión de la data del COMEX, es europeo. Entonces, este sentimiento de mercado, porque definitivamente, pues usarlas en pares de divisas tiende a ser conflictivo en el sentido que pues la relación fundamental es mucho más fuerte. ¿Listo? Profe, Entonces, entonces que dime. ese ATAS lo vamos a utilizar más que todo para ver, digámoslo así, el esqueleto del lo que hay detrás de las velas. Si mientras más larga, digámoslo así, esté la línea, hay más posiciones, por lo tanto el precio lo atrae como un imán a esas Ujú, posiciones, algo así. tal cual, así como lo estás mencionando. Nosotros sabemos que el precio viaja hacia donde hay mayor liquidez. ¿Listo? De los libros de órdenes. Porque los libros de órdenes, mis estimados traders, son especialmente utilizados para cuando nosotros operamos criptoactivos. ¿Por qué? Porque desde acá es de donde nosotros vamos a ver cómo están posicionados la mayoría de los jugadores del mercado. Entonces, con esto, pues finalmente lo que nos da es esa capacidad de proyectar hacia dónde puede dirigirse el precio como máximo para empezar a generar ciertas reacciones. Entendiendo eso, pues un libro de órdenes, mis traders, está compuesto, es esta información que ustedes ven en sus barras derechas. ¿Por qué creen ustedes que nosotros podríamos apoyarnos de la lectura de un libro de órdenes de un exchange y no las lecturas de un libro de órdenes de un broker? ¿Por qué creerían que puede llegar a suceder eso? ¿Por qué creen que una o la data de un libro de órdenes de un exchange es más valiosa que la data de un libro de órdenes de un broker? Porque el broker de todas formas se beneficia en cierta forma de esa información como privilegiada. No, recuerden ustedes que cuando nosotros vemos cómo se están posicionando los traders y en un broker, digamos Exnes, XM, Taurex, HFM y demás, nosotros vamos a ver cómo se están posicionando los traders, pero nosotros como trader retail, ¿somos capaces de mover el mercado? No. No, No, jamás. No. Pero desde un exchange, aquí también se mueven billeteras bastante importantes. Y por eso es que desde este tipo de plataformas, la data que nosotros recibimos de este tipo de libros de órdenes es muchísimo más consistente. Porque mientras que en un broker, pues nosotros vemos cómo nos estamos posicionando aquí como trader retail. En un exchange sí podemos ver cómo se están posicionando inclusive algunas ballenas cuando hacen sus traslados de recursos. Por tanto, este tipo de información es bastante valiosa. En este momento estamos viendo y pues digamos que definitivamente no necesitan ustedes tradear desde el exchange ni nada, sino que necesitamos es obtener esta información para poder hacer la misma proyección. Por tanto, pues un libro de órdenes es una composición dada por tres columnas donde hay una serie de filas que segmentan los precios. Al igual que en su ATAS, desde aquí este valor intermedio es el valor actual de los activos y el precio, todo este primer columna, que es la de los precios, pues es el valor del segmento del activo y decremental, pues también el valor que hay debajo de este precio actual. La segunda columna hace referencia al monto.
Pero cuando les hablo monto, este monto es el valor de las posiciones que hay allí puestas en venta. ¿Qué quiero decir yo con posiciones en venta? Yo, si voy a hacer trading, yo le puedo decir al exchange que cuando el precio llegue a 75.400, es un ejemplo, ábrame una operación de $1.000 y le confirmo. Le digo que me confirme esa operación, que cuando el precio llegue aquí, me abro una operación en venta. Esta operación en venta de $1.000 va a sumar a estos 9.02 millones de dólares que hay allí puestos. Entonces, digamos que para este caso, 9.01 millones de dólares, dentro de los cuales están la orden que yo acabé de poner aquí. Pero digamos que este tipo de posiciones de venta pueden sufrir de esto, los cuales se cancelan las órdenes y aquí también se cancelan las órdenes. Por eso, este tipo de herramientas son utilizadas para tener proyección de movimiento, dentro del cual yo ya sé que la barrera más fuerte del precio va a estar dada en este rango de los 73.600 a los 73.900, porque en los 73.300 hay 15 millones de dólares en órdenes de venta esperando abrir, 819 millones, pero ya en 900 baja a 9 millones. Entonces yo sé que la zona más complicada va a estar en romper esto y que de acá para arriba, la siguiente zona compleja va a estar dada en los 75.500, donde tienen puestos 13.21 millones de dólares en ventas. Entonces, donde yo ya sé que si el precio llega a los 75.500, que pues está relativamente cerca, muy seguramente me voy a encontrar con que el precio llega y lo rechazan con bastante fuerza porque se está cayendo o están abriendo múltiples operaciones de venta. Pero pues no solamente hacia el lado decremental, sino que hacia el lado incremental nosotros vamos a tener la misma capacidad de observación, donde aquí a simple vista nosotros ya sabemos que aquí tenemos 12 millones, 18, 26 millones de dólares o 30 millones de dólares están poniendo incremento del precio. Y pues sabemos que si perdemos esta zona de los 73.000 dólares, difícilmente, no mentiras, en los 72.500 dólares hay 26 millones de dólares, lo que nos indica que si la rompemos, pues quién sabe hasta dónde podamos llegar, porque ya allí se pierde el atractivo de continuar comprando el activo, que si ustedes lo ven, ya son órdenes de 1 millón, de 3 millones, de 5 millones, pero pues esto nos da a nosotros una relación de sentimiento, inclusive hasta de dónde podemos llegar a poner nosotros nuestros stop loss. Porque si nosotros lo que estamos buscando es un movimiento de incremento de valor del activo, pues sabemos hasta dónde lo podemos llegar a poner antes de que nos devuelvan el precio, pero también un stop loss sabemos dónde se puede posicionar, porque si se pierde algún tipo de posición en específico, el precio puede llegar a profundizar. Y la tercera columna, donde dice total, lo que hace referencia es a la sumatoria de las posiciones acumuladas. Entonces, digamos que aquí nosotros vemos que están esperando ventas, o sea, van a hacer correcciones del valor del activo por 170, 158, 160 millones de dólares, pero también sabemos que en compras hay 207 millones de dólares. Entonces, eso, a punto de análisis técnico, ¿qué proyección les puede llegar a dar a ustedes? Arriba. ¿Seguros? Sí, profe, ¿O creen que porque ahí están me... esperando a que baje para comprarlo y que se vaya para arriba? Pilas, porque esa es la interpretación que ustedes tienen que darle. Si ustedes saben que hay 200 millones de dólares esperándolo abajo o personas esperando a que baje con 200 millones de dólares en posiciones para hacerlo subir a dirigir el precio. O Profe, sea, qué pena. esperar que baje para hacer un largo. Exacto, eso es lo que están esperando estos Ok. personajes allí. Miren, hay personajes con 26 millones de dólares esperando a que el precio toque 72.500 dólares. ¿Para qué? Para comprar 26 millones de dólares de Bitcoin y generar esa contracción. Y 72.500 no es nada loco, vean, es aquí nomás. Y ahí hay pues, puestos 26 millones de dólares. Entonces, pues digamos que lo que yo necesito es que ustedes interpreten el sentimiento del mercado
en relación a lo que están viendo en sus gráficos. Profe, Profesor, una pregunta. Bueno, tú estás hablando del Bitcoin. Es que en eso no entendí muy bien. ¿También lo podemos aplicar al oro o no es tan aplicable en el caso del oro, sino más ¿Lo que con tienes acá? criptos? Exactamente, digamos que con criptos nosotros vemos los libros de órdenes, que es donde el flujo mayoritario digamos que de la oferta y la demanda pasa, pero como nosotros no tenemos un libro de órdenes, digamos que sea fiable para nosotros en activos tradicionales, para el oro utilizamos ATAS, porque esto mismo que ustedes están viendo aquí en el libro de órdenes es esta misma información que tienen aquí. Porque mire, está igual, inclusive en el oro acabaron de poner esta posición fuerte. Entonces lo que están esperando es a que el oro suba un poquito más para bajarlo. Pero si ustedes hacen esta misma relación, evaluando el gráfico y ven que están esperando a que el precio llegue hasta acá y baje, ¿sería coherente pensar en ese movimiento? Que estén esperando que el precio llegue acá y vuelva a bajar, ¿sería coherente esperar ese movimiento? Son muy poquitos puntos. Claro, No, 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 profe, no, no, sería pero tendría coherente sentido esperarlo este movimiento. para después comprar, ¿no? Sí, 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 no, no, no. A lo que yo voy, muchachos, es que si sería, este movimiento podría llegar a suceder, de que venga y suba acá y vuelva a bajar. Sí, hay un soporte. Claro que sí, Claro, claro Líder. que y sí. tiene toda la razón, mírenlo, ahí está el soporte, ahí está la resistencia y está la zona superior o intermedia de todo este rango, entonces tiene toda la lógica. Pero a diferencia, digamos, de un volumen numérico o un volumen económico, que es lo que nosotros vemos en los libros de órdenes, aquí lo que nosotros proyectamos es por medio de posicionamientos cuando vamos a operar con el oro. Pero pues obviamente esto no tiene que ser ruta de ustedes porque pues digamos que son las zonas obvias que nosotros vemos que si recuperan el precio van a llegar a este tipo de zonas, lo van a bajar o van a llegar a este tipo de zonas y lo van a bajar porque allí hay alta confluencia de mercado, soportes y resistencias. Recuerden que lo veíamos en nuestras primeras clases antes de hablar en términos de ineficiencia. ¿Sí lo recuerdan? ¿No? Entonces, pues derivado de eso, muchachos, es que estas dos herramientas, pues nosotros tenemos que hacer uso constante tanto de nuestro ATAS para proyectar la validez de nuestro criterio, así como para proyectar los posibles zonas hacia donde muy seguramente van a empujar el precio. Entonces vuelvo y hago la pregunta. Si yo sé que aquí tengo 200 millones de dólares esperando a ser aperturados y aquí tengo 173, ¿hacia dónde muy seguramente van a dirigir el precio? Hacia los 200. Hacia los 200 millones de dólares, porque no somos los únicos, no seríamos los únicos que estamos esperando una serie de puntos en específico para generar esas aperturas de órdenes. Y viene ahora sí el desafío. Listo, yo ya sé que estoy esperando 200 millones de dólares, pero ¿dónde entro yo? ¿En qué punto tomo yo la decisión de entrada? Y ahí venimos nuevamente con la identificación de mis zonas de ineficiencias de mercado, que obviamente ese tiene que ser prácticamente el punto de partida para yo poder tomar decisiones. Y si ustedes se dan cuenta, vuelvo a lo mismo, si ustedes se dan cuenta, en este tipo de impulsos donde no, este ya está liquidado, donde no he tenido liquidaciones de ineficiencias, pues muy seguramente van a ser esos puntos donde tengo mayor cantidad de posicionamientos. Porque eso es lo que me permite a mí generar esas proyecciones que tanto los market makers como los otros traders están esperando para que tengamos ese tipo de aperturaciones y no solamente lo revisen, no solamente se centren en el incremento, sino que en el decremento también pueden tener esa capacidad de generar proyecciones o por lo menos sentimientos de mercado. ¿Listo? ¿Está quedando claro hasta acá? ¿O dudas acerca del libro de órdenes? Profe, la última columna que dice total es como el acumulado que se va formando entre los precios. Exactamente. Son las sumatorias de los precios. Y digamos que para dar mayor claridad, nosotros estamos viendo que en los 72.500 hay 27 millones de dólares allí puestos. Y pues la pregunta es, pero a nivel institucional, ¿por qué están esperando ese punto en específico para abrirlo? Pero si ustedes hacen un análisis en el cual revisan estos incrementos fuertes del valor del activo y hacen relación, pues se van a empezar a dar cuenta
que ese tipo de zonas no están allí al azar, sino que si ustedes ven el movimiento contrario anterior, saben que tienen este punto de liquidación y el movimiento posterior les está liquidando este punto, dejándoles una ineficiencia bastante fuerte. Inclusive, vean, por aquí ya después vinieron y liquidaron esta porción, dejándonos una ineficiencia. Y para eso mismo es que esta ineficiencia marcada en esta zona finaliza prácticamente en los 72.500. Entonces aquí empezamos a entender, claro, yo ya encontré esta ineficiencia, voy a validar si realmente es una ineficiencia del mercado o de pronto yo estoy interpretando mal los gráficos. Y pues al evaluar que aquí hay 26 millones de dólares, está subiendo cada vez más, que aquí hay 26 millones de dólares, en efecto, lo que están esperando muchas instituciones o ballenas y demás es que el precio llegue, cobre esta deuda y se devuelva. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a integrar dentro de sus análisis, porque definitivamente este tipo de información no se utiliza para tomar la decisión inmediata de, uy, me pusieron una orden de 26, entro ya en corto a buscar esa zona, porque muy seguramente puede hacerlo así y sin ningún problema puede venir a hacerlo así, subir, bajar, subir y llegar a cerrarla. Y lo puede hacer sin también puede ir de una vez a cerrar la ineficiencia. Lo único que sabemos nosotros, tanto a nivel técnico como apoyados de un libro, es que sí o sí tienen que venir a buscar ese cierre. ¿Sí está quedando claro, mis traders, o tienen alguna duda con lo que les estoy diciendo? Sí, O sea, y nos sí, por toca es ejemplo, tener paciencia y esperar ese punto clave, ¿no, Profe, profesor? buenas noches. Sí, señor. Profe, a mí sí me quedó la ahorita con el ATAS. No entiendo muy bien cómo Ujú. se lee el mapa. ¿Me podrías explicar tan Listo. amable? Ya pasamos para allá. Terminamos aquí con el libro de órdenes y pasamos para allí. Profe, profe, Entonces, yo un tenía una momento, duda. disculpe. Eh, en las tres columnas de acá del libro de de orden, órdenes. ¿pudiera repetirme cada fila qué es lo que podemos, digamos que evaluar? Que es que tengo una laguna, una pequeña laguna mental allí. No, no te preocupes. Bueno, ustedes tienen tres columnas. En cada una de estas columnas, la primera columna les indica a ustedes el precio, o sea, este precio del eje Y de ustedes, que si está a 72.400, 600, 800, 73.000 y más, el valor del precio del activo. Donde dice monto es la cantidad, o sea, el valor económico de la sumatoria de las posiciones que están esperando que toque ese punto para entrar en una venta. Entonces, un ejemplo, en los 73.900 dólares hay 17 millones de dólares puestos o esperando para generar una aperturación de ventas. Por eso es que muchas veces no, todo el tiempo, nosotros vemos que las velas hacen ese tipo de movimientos, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y no, nunca tenemos esas rupturas así continuas, a menos de que aquí no tengamos posiciones contrarias. Entonces, digamos que cada vez que el precio va subiendo, nosotros vemos es que se están abriendo todas estas órdenes de venta. ¿Listo? Eso es lo que hace referencia a la segunda columna. Y la tercera columna es la sumatoria de las órdenes desde este punto hasta, si lo vamos a ver, hasta los 74.100. Desde este punto hasta los 74.100, nosotros vemos que hay 55 millones de dólares. Es la suma de toda la cantidad de posiciones que hay desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, Profe, profe. dos preguntas, por favor, profe. Sí, 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 claro. La primera, ¿de dónde sacamos el libro de órdenes? Eso no lo alcancé a ver. Y El libro de segundo, órdenes siempre está allí abierto. Cuando en, entran a su plataforma de OKX, no necesitan que tengan recargado, no necesitan nada de eso. Entonces solamente porque inclusive si van a operar desde Exnes Bitcoin, nomás necesitan es abrir esto porque pues hacen la simetría con el gráfico de ustedes. no, ok, ya. Y segunda pregunta, profe, o sea, si es que estoy entendiendo de pronto la interpretación del gráfico, o sea, por ejemplo, esta zona que queda aquí en el gráfico, esta zona negra, prácticamente son todas las ineficiencias que están pendientes por cerrar. No, es el acumulado de las posiciones. Ese color que ustedes ven ahí es el acumulado de las posiciones. O sea, la sumatoria de esto, esta columna, pues la van poniendo ellos
en esa franja roja o en la franja verde, haciendo la cantidad de posiciones que hay, que casi que aquí tenemos prácticamente, pues, una equivalencia. Aquí es menor, pero pues aquí es mucho más robusta las compras que están esperando por allí abajo. Eso se va llenando a medida que nosotros vamos viendo que hacen mayor cantidad de posiciones o menor cantidad de posiciones. ¿Listo? Profe, Ok. y otra pregunta, si tú ves, ¿Sí? tú las tienes marcadas la validación de precio en USDT, a mí me aparecen en el precio de la moneda, por ejemplo, yo miro el Ah, de... bueno, esa es fácil de solucionar. Si les aparece en BTC o les aparece en algo así, van acá y acá ponen, por aquí le dan cambio de moneda. Creo que lo hacen desde acá o desde acá. Permíteme, por aquí. Ay, Dios, esto es bien común que les suceda. Si ustedes están viendo esto en BTCs, ¿cierto? En Bitcoins, ¿cuántos Bitcoins se están poniendo para comprar o vender? ¿Sí? Sí, es correcto. Aquí, en donde dice monto, mira, vas aquí donde dice monto, le das clic y le pones en USDTs y le das confirmar. Si le pones en BTCs, te va a aparecer esto en Bitcoins, pero pues digamos que para nosotros, para lectura es más fácil en USDTs, Ah, confirmar pero y te aparecen en millones de dólares. ¿cómo puedes llegar a Y ese perpetuo? A perpetuo es que yo aparezco en market, profe. le das a trade y le das en futuros. Ok, ¿Listo? listo, claro. Profe, esas herramientas que usted nos está explicando y no que llegué un poco tarde, ¿esas herramientas únicamente es para Bitcoin y el oro o eso funciona para Sí, todas las lo divisas? puedes utilizar para todas las divisas, pero digamos que el nivel de precisión es mucho menor, puesto que las divisas, recuerden ustedes que ahí también operan bancos, operan fondos de cobertura o operan otra serie de instituciones en las cuales digamos que muchas veces lo que se hace es comprar a mercado. Si se necesita para algún tipo de transacción internacional o lo que sea, se hacen compras a mercado. Entonces digamos que ese tipo de análisis o ese tipo de herramientas bajo esos parámetros tiende a no funcionarles también. Por eso se utiliza sobre todo para mercados criptos y para mercados como el oro, la plata, el petróleo, en la cuales se generan proyecciones. ¿Sí? Y no son tan, o digamos que no se afectan de manera directa por compras inmediatas de precio, porque pues digamos que tiende, obviamente pueden entender algún tipo de sentimiento del mercado cuando lo utilizan para Forex y demás, pero principalmente las vamos a usar nosotros para mercados como el oro o mercados como los criptoactivos. ¿Listo? Entendiendo eso, ¿quedan dudas acerca de esas dos herramientas? ¿Por qué las utilizamos y para qué las utilizamos? Profe, yo No, solamente, igual que el compañero, quizás, no sé si tal vez podría retroalimentar el tema de ATAS. Claro que sí. Entonces, vengan, les muestro para qué utilizamos nosotros ATAS. ATAS, este tipo de herramientas las utilizamos sobre todo para validar si las zonas que nosotros estamos analizando como posibles objetivos son válidas o si definitivamente estoy haciendo una mala lectura yo del mercado. ¿A qué voy yo? Si yo estoy viendo, supongamos el ejemplo que tenemos en este momento, si yo estoy viendo que el mercado se encuentra en un claro rango de lateralización y sé que muy seguramente la probabilidad va a estar dada a que el precio continúe oscilando en este rango que estoy viendo acá, pues utilizo este tipo de herramientas para confirmar si mi criterio es preciso o si de pronto estoy viendo algo o no estoy viendo algo que las instituciones muy seguramente sí. Y si ustedes se dan cuenta, las posiciones importantes, unas están dadas en esta zona superior y otras están dadas en esta zona inferior. ¿Qué es lo que me indica a mí? Que el precio muy seguramente va a seguir bajando y aquí en este punto se va a devolver y aquí en este punto se va a volver a devolver haciendo lo que ha venido haciendo durante todo el día, ¿cierto? Y pues muy seguramente las instituciones están esperando exactamente lo mismo. ¿Cuál serían mis posibles escenarios? Pues yo ya estoy viendo desde aquí que si yo llego a tener una ruptura en zona superior del rango y un futuro retesteo,
pues ya sé que si el precio continúa subiendo, va a subir muy probablemente a esta búsqueda de objetivo y vuelva a decrecer. Como por ejemplo, tengamos ese tipo de rupturas que continúe hasta un punto en específico donde yo tengo aquí un rango, hace la ruptura, retesteo y vuelve a subir hasta una zona donde lo bajan con contundencia. Y esta literatura, o sea, digamos que ese movimiento vendría siendo muy similar a esto que yo estoy viendo acá, donde si el precio llega a esta zona máxima, muy seguramente lo van a bajar, y si vuelve a subir, van a abrir otro cúmulo de órdenes de venta grandes, lo que hace que el precio vuelva a bajar y se interprete como una toma de liquidez. Y aquí es donde entra el término toma de liquidez, porque recuerden que esas famosas tomas no es nada diferente a una aperturación de múltiples órdenes que están generando un movimiento fuerte del precio. Y sobre todo, pues digamos que lo que más me interesa que ustedes utilicen de Atas es que cuando empiecen a buscar objetivos o empiecen a hacer la búsqueda de, bueno, ¿qué ineficiencias tenemos o por qué me podrían llevar el mercado a un punto en específico? Digamos que aquí no tenemos liquidaciones, pero ¿por qué me podrían llevar el mercado hacia una zona en particular? Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar esas ineficiencias de mercado, vuelvo al ejemplo, y empiezo a encontrar que sobre los 5.034 muy seguramente van a bajar el precio en este cierre de la ineficiencia y pues si empiezo a evaluar los puntos, pues empiezo a encontrarme sorpresas como estas, en las cuales yo veo que los posicionamientos, digamos, medianamente importantes están dados allí, que si el precio rompe y viene a buscar un objetivo incremental, pues este va a ser el objetivo. Y seguido de eso, pues el otro objetivo va a estar acá, que sencillamente va a ser este máximo. Pero ese máximo va a estar empujado es por la búsqueda del cierre de esta ineficiencia. Entonces lo que ustedes hacen es confirmar si realmente ustedes están viendo una ineficiencia allí o si definitivamente pues es una mala lectura de ustedes o están teniendo algún tipo de error en la identificación de ineficiencias. Y vuelvo a lo mismo, la más grande de todas, que es esta que ustedes están viendo por allí puestas, esa posición pues les va a coincidir finalmente es con esta zona de acá. Y si hacemos una relación, nosotros vemos que sobre los 5.050 tenemos una zona bastante importante y pues sus 5.050 no va a ser nada diferente que este tipo de zonas. Recuerden que ahí tienen una que hacer ustedes simetría gráfica, va a estar dada en esta búsqueda de objetivos de ineficiencia. Entonces, pues es que nosotros estamos viendo el precio por aquí abajo en este momento y decir, pero el precio, ¿por qué puede llegar hasta allá? Pues es entender y buscar este tipo de objetivos y confirmar que ese tipo de zonas pues está dada es más que todo por las ineficiencias de mercado que están puestas allí. Con eso queda un poco más claro para qué lo usamos. Sí, profe. Sí, señor. Profe, buenas noches. Entre Yo tengo una más arriba pregunta. lo vean, por aquí hay otra de 5.100 y si nosotros decimos, pero 5.100, ¿qué pueden estar buscando estos personajes en 5.100? Venga, cambiamos de color esta para que la veamos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué están poniendo en 5.100? Y nos vamos a ver cuál puede ser el posible objetivo sobre los 5.100. Pues muy seguramente nos vamos a dar cuenta que va a coincidir casi que con esta otra ineficiencia de mercado que está aquí arriba. ¿Sí la ven? Y aquí tenemos otra ineficiencia de mercado y si están esperando a que cubra prácticamente el 100% de esto para volver a bajar el activo. Ahora sí, pregunta. ¿Quién me decía pregunta? Sí, profe, una pregunta para los que vayamos a hacer backtesting. Ujú. Yo veo, o no sé si lo estoy entendiendo mal, ese tema de latas está para las que se están generando, pero digamos, tú hacías el análisis de atrás, 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 ¿Histórico? uno cómo sabe, ajá, qué pasó en No. ese momento, si las órdenes están cambiando, no, me perdí ahí para el histórico. Sí, sí, sí. Para revisar el histórico de datas, digamos que no tenemos acceso y nos tocaría pagar, pero pues lo que les digo, esto es una herramienta de proyección. Entonces, vean, aquí viene el ejemplo. Aquí viene el ejemplo y está llegando. Está llegando en este preciso momento. Nosotros sabemos, digamos que desde la vista de este movimiento, recuerden que estos son gráficos de 5 minutos los dos, sabemos que el precio lo pueden llegar a bajar hasta este tipo de zonas. Y este tipo de zonas, espero espérenme a verlo, lo ubicamos, sí, particularmente está hacia esta línea. Entonces ustedes van a ver cómo el precio llega aquí
profundiza un poquito con una mecha y se empieza a devolver. Pero esa devolución del precio, digamos que es generada por la aperturación de estas múltiples órdenes de compra que ustedes ven aquí posicionadas. Esperemos a que profundice un poquito más para que ustedes puedan, digamos que, conocer ahí va, de cierta manera cómo se aperturan todas esas órdenes de compra, que es lo que empieza a generar esto, que el precio toque y veamos esa serie de rechazos que pase esto. Porque ahí, cuando ustedes ven esas contracciones de precio o cuando ven esto que está sucediendo, precisamente esto, es porque están entrando todas esas órdenes de compra. Y si se dieron cuenta, el precio llega, toca, se devuelve con fuerza, es porque están entrando todas estas órdenes. La tarea de los vendedores allí es continuar empujando el precio ya que se abrieron todas estas órdenes de compra. Pero entonces lo que estamos viendo y que el precio llegue acá y se devuelva de esa manera es porque precisamente pues tocó puntos donde habían muchas órdenes de compra que se activaron automáticamente. Entonces, esto que sucedió y esto que ustedes están viendo corresponde a la aperturación de todas estas órdenes. Bueno, qué chévere, la vieron en vivo y en directo cómo funciona. Ahí sí la entendieron mejor Sí, del profe, por qué sucede otra eso. pregunta. Y cuando rompe estructura, profe, ¿hay algún indicio que nosotros podamos ver en el sentido de que el volumen comienza a subir más fuerte o de repente rompe y uno no tiene una pista para poder saber si va a romper o si va a respetar? Pues mira, el aumento de volumen de transacciones se da, es que aquí hubo una monstruosidad que nos limita a ver estos volúmenes de aquí, pero el aumento de estos volúmenes de transacciones que tienen aquí, ¿por qué creen que se dio ese aumento de volumen? ¿O por qué creen que esta vela que venía con tanta fuerza bajista se devolvió? Porque hay Pues más ustedes dicen, compradores que acabamos de ver. vendedores. Por las ¿Y por qué hay compras más que estaban compradores? programadas. Exactamente, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que esta vela se movió de esa forma tan fuerte precisamente porque aquí estaban esperándola y estaban esperándola una cantidad importante de compradores. Por eso es que nosotros vemos que el precio llega hasta este punto en específico y se devuelve con fuerza, porque la estaban esperando muchas instituciones y pues el precio baja con contundencia, toca las zonas, abre todas estas operaciones y ven esa retracción de movimiento. Entonces, pues este tipo de herramientas lo que les ayuda es a profundizar su análisis. ¿Para qué? Para no cometer esos errores típicos de que si ustedes estaban aquí posicionados y dijeron, bueno, aquí estoy en la zona superior del rango, voy a entrar en venta, pero voy a entrar en venta hasta acá. Y pues el precio empieza a bajar, bajar, bajar y llega a un punto donde se les devuelve. Pues es un error garrafal porque el precio difícilmente podía llegar hasta esta serie de zonas porque aquí estaba el mayor posicionamiento. Y ya sabían que ahí lo estaban esperando diferentes instituciones para entrar con compras con fuerza. Entonces esto les sirve es para proyección y pues menos mal lo vimos aquí en vivo y en directo para que no, porque pasa muchas veces que, y me ha pasado con varios estudiantes, que dicen, no, pero entonces yo voy a comprar la data en tiempo real, no sé qué. Pues vean, aquí ustedes, digamos que lo pudimos observar y se nos dio el ejemplo perfecto para ver que esto, digamos que no es una herramienta de proyección, esto no es una herramienta de toma de decisión inmediata. La única certeza que nosotros teníamos aquí en este momento, pues era que el precio podía llegar hasta esa zona y devolverse, pero pues no sabemos el momento, pero pues sí nos puede ayudar a proyectar hasta dónde va a llegar. Y nuevamente, ¿qué va a pasar con el precio allá arriba? Muy seguramente. Dime, claro, dime. De que se devuelva. Profe, o sea que si un ejemplo nosotros hacemos un análisis y decimos de entrar y por ejemplo un ejemplo que va a bajarse y hay un punto que hay hartos compradores, uno pondría el take profit más o menos por ahí un 10% más arriba donde están todos los compradores como para que no se le vuelva o Pues sería lo ideal. también En serviría. teoría sería lo ideal para no cometer esos errores en los cuales llegue hasta estos puntos y pues me devuelvan el precio, ¿no? Porque es que míralo, aquí estaba puesto este inferior y en la parte superior yo también sé que voy a tener unos puntos de desafío donde por aquí arriba el precio puede continuar subiendo,
¿cierto? El precio puede continuar subiendo, pero hay un punto donde tienen unas posiciones bastante fuertes y más arriba las reforzaron. Entonces puede llegar a hacer esto, puede llegar a hacer esto y volver a bajar. ¿Por qué? Porque aquí les está diciendo. Si se dan cuenta, entonces eso les sirve es para proyectar. Y muy seguramente estas dos zonitas que estamos viendo aquí no están allá porque sí. Esas dos zonas están, muy seguramente porque tenemos puntos de tracción, porque tenemos máximos y en el mejor de los escenarios porque tenemos ineficiencias de mercado. Y esas ineficiencias que ustedes las ven aquí en 5022, 5020, recuerden que ustedes tienen que hacer simetría gráfico, no utilizar estos puntos, pues muy seguramente les va a coincidir con esos términos de liquidación que hay ahí arriba. Entonces, pues digamos que eso les da a ustedes capacidad de proyectar las operaciones. Y sería chévere que continuaran entrando compradores para que ustedes vean y digamos que confirmen por qué el movimiento puede llegar hasta acá y devolverse otra vez apoyado de este tipo de posicionamientos de venta. Entonces, pues si ustedes lo notaron, este tipo de zonas son, pues lo decía por aquí alguien, no me gusta la palabra imán, pero sí son zonas atractivas hacia donde van a empujar el precio para que se abran mayores oportunidades y pues esto se entiende finalmente es en términos de liquidez. Sí, Profe, queda claro. Profe, una sí, pregunta. una preguntica. Ajá. Sí, claro, claro, Cuando, claro. cuando se toman estas zonas de liquidez grande, esas que se ven en latas, como nosotros Ujú. tenemos un retardo, ¿cierto? De las velas allí, entonces ahorita a los 15 minutos, esas órdenes que están puestas allí en 5001, ¿se desaparecen o siguen estando ahí? Es decir, como ya Se vimos desaparecen porque que se ya tomó. consumieron las órdenes. Ah, Lo que yo perfecto. les he explicado ahorita con el ejemplo mío de OKX, de cómo yo programaba una orden, eso mismo pasa allí. Pero pues esto es con los contratos de futuros. Por eso es que, digamos, si ustedes operan aquí desde el broker, pues ustedes están haciendo un contrato por diferencias. Eso nunca se va a sumar allá en el ATAS. De cada operación, recuerden que aquí es el activo, aquí es el futuro como tal y no un CFD, porque cuando ustedes hacen CFDs, ustedes están especulando con el precio del contrato de futuros, celebrando un contrato con un proveedor de liquidez, más no están comprando el activo físico. Perfecto, profe. Gracias. Mauro Sanabria, levantaste la mano. Profe, solamente para saber si entiendo o si me puede ayudar, en 5021.5, por ejemplo, veo que sube y baja. Cuando se está bajando es porque están cancelando órdenes, ¿verdad? Y cuando está subiendo es cuando están Sí, si entrando ven más. que se desaparecen es porque las están cancelando. O sea, lo mismo que yo acabé de hacer con OKX, que yo programé una orden de mercado real, ¿cierto? Que le dije, cómpreme tantos bitcoins si llega a ese punto. O sea, vuelvo y les explico, yo le digo a mi plataforma que si el precio llega a 75.000, $74.800, mónteme una orden de venta por $5.000, ¿cierto? Y si le doy short, pues aquí se me programa y eso se suma aquí a estos en los 74.800. Tenemos nosotros 5.7 millones de dólares, pero dentro de estos 5.7 millones de dólares están mis $5.000 de acá, ¿sí? Eso mismo sucede. Y si yo hago esto, pues de aquí se desaparecieron, de esos 9 y pico millones de dólares, se desaparecieron mis $5.000. Lo mismo puede pasar a nivel institucional. Si el precio llega a tocar estas zonas y cancelan las órdenes, pues nada que hacer, se cancelaron, se desaparecieron. Y vean, creo que nos está dando el ejemplo en extremos. Entonces aquí ustedes van a ver que muy seguramente el precio lo van a bajar de esta, digamos que si hagamos una relacioncilla ahí, 5018 viene siendo casi 5016, 17. Entonces ustedes ya sabían que el precio podía llegar, romper y devolverse porque hay múltiples operaciones de venta. Entonces creo que están viendo el ejemplo de los dos extremos. Y que si hay este movimiento contractivo que ustedes están viendo, se está generando por múltiples órdenes de venta que se abrieron en esta zona. Que si ya después en la dinámica comercial los compradores empiezan a entrar más compradores empujando el precio, pues muy seguramente lo van a llevar hasta un poco más alto y lo van a tumbar nuevamente porque se van a abrir órdenes bastante fuertes de venta.
Y esto pues es lo que les da esa capacidad de proyección y esperar las rupturas y hasta dónde podemos llegar a tocar nuestras rupturas, ¿no? Sí, sí, está quedando claro, muchachos. Sí, profe, gracias. Claro que sí. Vean, Sí, ahí profe, está, gracias. otra vez el ejemplo en un extremo y el ejemplo en el otro. Ahí lo tienen el por qué, que ahí ustedes empiezan a entender la dinámica, hombre, pero ¿por qué cuando llega a ciertos puntos devuelven el precio? Lo tuvimos en los dos extremos y antes de iniciar la explicación, pues digamos que veíamos por qué el precio iba a seguir en rango. Pues aquí ustedes vieron el por qué el precio está siguiendo en rango, porque tenían aperturas tanto abajo como arriba. Entonces sabemos que pueden empujar el precio para abajo y devolverlo y subirlo y volverlo a devolver confirmando una, una, confirmando una estructura de qué? Acumulación. De acumulación o de rango. Exactamente, porque tenían órdenes aquí, tenían órdenes aquí, que eran estas órdenes que están viendo acá y eran estas órdenes que están viendo acá. Entonces sabíamos que si el precio iba a bajar, lo iban a subir y que si subía mucho, lo iban a bajar. Entonces eso para nosotros, ¿qué es? Pues el precio va a continuar en rango. Pues digamos que fue un ejemplo demasiado bueno pues digamos que afortunadamente se nos dio en la bidireccional para que ustedes entendieran el por qué muchas veces nosotros vemos esas confirmaciones de rango. Lo mismo pasa cuando muchas veces nosotros vamos a ver que si va a subir, vemos un montón de órdenes allí, pues nosotros ya sabemos que lo que van a hacer es subir un poco el precio para tumbarlo fuerte. En este escenario, mis traders, nosotros ya sabemos que el precio lo pueden empujar inclusive un poco más arriba y empezar a bajarlo, pero si todas estas órdenes de venta ya se están consumiendo o ya se consumieron, pues muy seguramente sabemos que si continúan bajándolo de manera fuerte sin meter posiciones de compra, pues estaríamos en zona de peligro de perder el rango inferior, ¿no? Digamos que para un posicionamiento incremental le era mejor escenario que primero consumiera las de arriba, bajaran el precio, consumiera estas y volviera a subir para quizás poderlo ver allí bien arriba, ¿no? Sí, 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 está claro. Sí, Y profe. pues más apoyado de En este tipo de eso, posiciones que hay allá abajo. Dime. en lo último, profe, me perdí. No sé si me podría explicar lo último que acaba de explicar. Igual. Que dependiendo el orden en el que se consuman las órdenes, pues nosotros sabíamos que si impulsaban el precio a consumir las órdenes de venta, lo iban a bajar para después verlo subiendo, ¿no? Ya que aquí se desaparecían estas órdenes. Pero como hizo fue lo contrario, en lo cual bajaron primero el precio, desaparecieron estas órdenes, consumieron las órdenes para venir a consumir estas, pues muy seguramente al consumir estas pueden bajar el precio y al ya no tener esa contrapartida fuerte que había aquí, pues podemos ver decrecimiento del precio fuerte. ¿Sí? Es que ustedes entiendan como la historia de qué es lo que puede pasar si. Entonces, si nosotros veíamos que primero subían el precio, lo bajaban, aquí iba a volver a subir y ya se consumían estas órdenes de acá. Pero como vimos la configuración contraria, primero consumieron estas, ahora están consumiendo estas muy seguramente para volverlo a bajar, pues no tenemos un techo aparente, un suelo aparente diferente a estas dos posiciones de allí. Es plantearse ustedes el, bueno, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Entonces, digamos que aquí el escenario fue consumir las de abajo para ir a consumir las de arriba. Y pues el escenario más interesante era consumir las de arriba, que después consumiera las de abajo y nos íbamos para arriba. Entonces, pues es esa búsqueda de movimientos lo que les da a ustedes quizás esa capacidad de proyección. Sí, 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 queda un poco más claro. Profe, sí. Profe, yo tengo una duda de su merced, decía consumir. Es decir, que cuando toca esa cantidad de puntos, tú decías que se desaparecería. Pero digamos que la de 5.000 la tocó, se supone que entiendo yo la consumió, pero sigue estando ahí. Es decir, que volvieron a abrir ahí. O No, eso es recuerden que como. esto tiene delay, todavía no nos ha mostrado esa vela. Apenas vamos como por aquí, apenas estamos en la formación. Recuerden que esto tiene un delay de 15 minutos. Todavía no nos ha aparecido esas órdenes todavía no las han consumido, ¿sí? No, todavía no. Todavía creo que no las ha consumido, apenas está empezando a bajar para consumir las órdenes. Profe, ¿me Entonces, pues ahí escucha? tenemos que tener paciencia. Sí, claro, te escucho, te escucho. Profe, una pregunta. En el ATAS, ¿las velas no van a llegar
hasta el punto donde hay mayor número de órdenes de compra y de venta. Es decir, Pues en al teoría tendrían 5001 que. la parte de abajo y en 5020 creo que la parte de arriba. Pilas, pilas ahí, vuelva a lo mismo. No se vayan a la relación de precio, váyanse a la relación gráfica. O sea, que el gráfico sea el que les coincida, porque esto varía dependiendo de los proveedores de liquidez. Vuelvo al ejemplo. Esta zona máxima, esta mecha les da en los 5017, ¿cierto? Pero es 5012. Entonces tienen una diferencia bastante amplia, porque si ustedes se van aquí a que dicen que estos son 5017 y lo ven acá, sí, miren toda esa diferencia tan grande que tienen de precio. Entonces hagan la relación gráfica porque el precio varía dependiendo del proveedor de liquidez. Listo. ¿Y qué pasó con las órdenes de compra? Ahora sí, volvemos. ¿Qué pasó con las órdenes grandes que ven allí abajo? Ah, sí, se las consumió, profe. Se las Ya. consumió y devolvieron el precio fuerte. ¿Sí te das cuenta? Eso es muy importante, profe, la parte del proveedor de liquidez, porque a veces uno se guía no por la parte del precio, sino por la, bueno, por la gráfica y hay un desfase grande. Exactamente. Y eso es importantísimo. Bueno, pero miren, ya volvieron a posicionarlas. ¿Qué O sea, tan, siguen. qué tan verídico es el ATAS, profe? ¿Qué tan acertado y el libro de órdenes? ¿Qué tan fiel es a lo que está pasando Pues realmente con el lo mercado? acabaron de ver ustedes. Lo acabaron de ver. O sea, lo que hicimos fue dar una confirmación del por qué es tan, pues, por qué es tan preciso. Porque lo que ustedes vieron aquí fue que el precio bajó, abrieron órdenes y se Profe, devolvió. pero Bajó, abrieron y se devolvió. Dime. en el libro de Profe, sería órdenes bueno lo que comprar. vemos son esas órdenes sell limit y buy limit que están programadas y que se disparan automáticas cuando llegan al precio. Exactamente, pero no a nivel de nosotros como broker, a nivel institucional, porque pues una posición de nosotros, así casi que nos uniéramos todos, no alcanzamos a hacer una velita, no alcanzamos a meter una franja ni siquiera como esta. Estos son millones y millones de dólares los que están allí puestos, como les acabo de mostrar, en un criptoactivo como el Bitcoin de un proveedor nomás, que es OKX, en el cual solamente en una posición tienen dos revisan en Binance van a tener otros 15 y si revisan en Bybit van a tener otros 18, pero digamos que estas zonas pues no están allí puestas porque sí, pero es la sumatoria de esas. Aquí en este nosotros estamos viendo la data del COMEX, pero también hay otra serie de datas de contratos de futuros que pues siguen sumando, pero esto digamos que es el sentimiento del mercado lo que nos está mostrando. Y por eso, ahorita ustedes van a ver que el precio sube, 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 toca esto, se abren estas y lo vuelven a tumbar, que es lo que ustedes están viendo acá. Con esto lo que les quiero decir, pues es que obviamente no es milagroso porque puede haber una institución o un fondo de cobertura que esté poniendo aquí 70 millones, o no, más, 200 millones de dólares a compras y cuando el precio se esté acercando, la retiran. Y pues el precio puede continuar cayendo y es parte de la manipulación que es trabajo también de los market makers de llevar a pensar a otro tipo de instituciones de que el precio seguramente puede continuar después tumbar tranquilamente el precio. Miren, ahí va el camino, ahí va en camino hacia la segundo cúmulo de órdenes. Entonces, esperemos aquí unos minutitos a que llegue el precio, a que llegue el precio a buscar este tipo de zonas. Nuevamente, esta vimos que ya las consumió, muy seguramente va a llegar a este tipo de zonas. Si tiene esta ruptura y van a ver cómo vuelve a bajar el precio. Y pues eso es lo que forma todos esos impulsos y retrocesos, ¿no? Dudas y preguntas, muchachos. Profesor, Profe, digamos que como para aclarar, o sea, yo evalúo el gráfico, o sea, el ATAS, ¿verdad? Para, Sí. digamos que como un promedio de ver más o menos dónde está el cúmulo de órdenes, ¿verdad? Y también detectar la ineficiencia, o sea, de manera tal como de confirmar y poder tomar, digamos que un promedio del punto de entrada de la operación. Sí, proyectar hasta dónde puede llegar la entrada. Ok, eso era lo que más o menos quería saber. Bueno, obviamente analizando pues las otras dos estrategias que tenemos
digamos que Esto no es dentro una del plan. estrategia, esto no es estrategia, Perdón, ¿no? Esto es una sí, herramienta. sí, la herramienta, sumado obviamente, pues, obviamente también a la estrategia que ya tenemos, ¿no? Previamente Sí. estudiada. Ok. Profe, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, 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 dime. Mi pregunta es, ¿cómo se puede mitigar el riesgo cuando, digamos, cuando tenemos ahí la confirmación, pero las instituciones quitan las órdenes? No, ahí sí digamos que esto por eso les digo es de proyección. Nosotros no podemos operar en función de esto, jamás. Nosotros de aquí proyectamos, bueno, si yo voy a tomar un largo acá, ¿hasta dónde puede llegar mi largo? Pero mi largo no va a llegar solamente por esto, sino mi largo yo lo llevo es derivado de mi análisis, en el cual yo digo, bueno, yo voy a proyectar que muy seguramente el precio puede llegar a tocar nuevamente este máximo de rango. Y si yo lo proyecto, entonces digo, yo planteo mi entrada, la planteo, no sé, les hablo por hablar en este punto y tomo mi decisión de compra allí. Una vez que confirme este rechazo, si el precio llega acá, entro en compras. ¿Hasta dónde lo voy a proyectar? Pues evalúo si este máximo puede ser coherente y pues digamos que tendría la coherencia en términos de soporte y resistencia. Entonces podría yo proyectar este tipo de movimientos hacia búsqueda de estas zonas, pero también válido desde acá. Y en efecto, pues me doy cuenta que mi take profit sí puede estar hasta allí, porque si llega a ese tipo de zonas, o sea, este tipo de máximos me pueden llegar a devolver el precio con contundencia, que es lo que suele pasar todo el tiempo, ¿no? Que vemos que sube y de un momento a otro lo bajan con fuerza. Pues estas bajadas no es nada diferente a que hay posicionamientos de órdenes contrarias. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, una ¿Respondo con eso tu pregunta. pregunta? Sí, dime. Según lo que veo en este Sí, sí, señor. momento y lo que tú nos estás explicando, esa es del oro, ¿verdad? Del gráfico que Este es tienes del en oro, este sí, así momento. es. Vale, y lo que yo veo es que hay más tendencia a que suba según las líneas que hay arriba, sí, porque abajo veo que no Ujú. hay muchas, ¿no? Entonces, según lo que tú estás diciendo, a ver si estoy entendiendo bien, va a subir, ¿sí? Obviamente acompañado del otro Exactamente, que es lo que análisis, pero nosotros llamamos tracción positiva o tracción negativa. La tracción exactamente. positiva es cuando vemos múltiples órdenes, o sea que las instituciones están esperando a que el precio suba. Y la tracción negativa es cuando aquí hay múltiples órdenes que nosotros vemos que la mayoría del capital está esperando a que el precio baje para comprar, o sea, para adquirir el activo. Eso es lo que cuando ustedes me escuchan hablar, es lo que nosotros nos da como esa perspectiva de movimiento. Muy buena profe, apreciación. Sí, dime. Tengo alguna pregunta. eh, profe, yo pues tengo varias, tal vez no sé si escuché bien. Ese Atas, entonces lo podemos descargar con normalidad, es gratis, al igual que nos mencionas El algo de libro de OKX que órdenes. en su momento nos comentas que se podía uno mirar por unos bots y eso, o sea, podemos descargar con normalidad o hay un paso a paso que de pronto nos comparten para tener como No, esa... sencillamente lo descargan y siguen el paso a paso que les mostré que se queda grabado, en donde ustedes le dan clic en chart. A ver, vuelvo aquí, en donde le dan clic en chart, acá. Aquí ponen GC Gold Futures de COMEX y le dan en OK. Les abre esta pestaña y en esta pestaña retiran el perfil para que no les haga ruido visual. Y aquí ustedes ven, ay, nos estuvimos pendientes y así acabaron de consumir las órdenes de venta. Entonces, por eso es que el precio, vean, si ven que ya solo quedó una de dos que habían fuertes, ¿sí las ven? Entonces, esto que se haya consumido estas, por eso es que nosotros vimos que el precio llegó hasta aquí y lo bajaron, porque se acabaron de consumir todas esas órdenes. Y una vez que llegó aquí, pues estamos viendo que están empezando a posicionarse aquí, diciendo rompimiento, retesteo y que vuelve a subir. Entonces, esa es, digamos que la dinámica de la lectura. Y nosotros decimos, oiga, pero si por allá abajo tenía una posición fuerte, ¿por qué no lo han logrado bajar? Ahí estaba la respuesta. Las acabaron de consumir, es que están consumiendo eso a toda. Ahí están peleando fuerte compradores y vendedores. Ustedes vieron que aquí hace unos minutitos pusieron una orden de compra grande, entonces el precio se devuelve, compran y vuelve a subir. Ok, profe, yo quería ir cerrando con mi duda en cuanto a eso, y era que yo vi un video tuyo, perdón, solo voy a decir eso, y es para justamente el tema de futuros. Con Ujú. el oro tú decías que en los momentos donde esté cerrado, usar el que dice USDT. Yo lo busqué
en MT5 y no sale. No, ese No no les va a sé. salir nunca en MT5. Ese lo tienen que buscar o en OKX, nativa o en TradingView. ¿Para qué les sirve a ustedes la relación del oro con el oro cripto? Vamos a verlo por aquí en 4 horas. Si ustedes ven, aquí estamos al 13 de febrero, de marzo, y de un momento a otro salta al 15 de marzo, porque pues sábado y domingo el mercado está cerrado, ¿no? Desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde el mercado está cerrado. Por eso ustedes ven en la parte inferior que aquí baja del 13 al 15, ¿sí? En el eje Y, en el eje X, discúlpenme. Ustedes ven que estamos en el 13 de marzo, en el 13 de marzo aquí y saltamos al 13 de marzo. Pero si ustedes hacen una revisión de esto con el oro cripto, permítanme, lo hacemos así para que quede más expresivo para ustedes. Y voy a checar esto. Si nosotros hacemos esa misma relación, entonces aquí buscando el oro cripto, poniendo esto así mismo, y nosotros vamos a buscar el oro cripto que es XAU a USDT. Vamos a verlo. XAUT USDT, bueno, es lo mismo. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta que en ese periodo, lo estamos revisando en un gráfico de 4 horas, que en ese periodo del 13 de marzo al 15 de marzo, o sea, lo que ustedes estaban viendo aquí, se me perdió, discúlpenme, lo que ustedes estaban viendo aquí, como que aquí cierra el mercado y aquí vuelve a abrir, pero abre por allá abajo, ustedes ven que cuando cerró el mercado continuó baje, mientras que este estaba cerrado. Entonces, esto a ustedes lo que les da la idea es que cuando abra el mercado, el precio lo van a empujar hacia abajo. Y por eso es que ustedes ven que el 13 de abril cierra el mercado, pero cuando abre lo que hacen es empezar a bajarlo hasta este punto donde llegó este. Entonces, ustedes ya anticipan el movimiento. Anticipan el movimiento porque el mercado cripto nunca cierra. Y aquí tienen otro ejemplito. Aquí ustedes ven, es de marzo, vamos a buscar aquí el 6 de marzo, este es permítanme, vamos a buscar el 6 de marzo, el 6 de marzo está aquí, a ver, pues 6 y de 6 tiene que saltar al 9, al 8, discúlpenme, aquí está el 6 y salta aquí al 8, o sea, este movimiento de acá, ustedes ven que el oro cripto cierra acá al 6 y sube otro poquito y cierra acá. Entonces, este pequeño incremento que se da en 4 horas, pues es este mismo incremento que ustedes están viendo acá. Entonces, por eso ya saben, uy, el precio muy seguramente va a abrir más arriba. ¿Por qué? Porque ustedes ya están viendo el sentimiento de mercado allí. Y sucede todo el tiempo. Eso es algo que sucede todo el tiempo, pero a veces, digamos, como este ejemplo, tiende a ser una herramienta pues bastante poderosa porque ustedes ya saben que cuando abra, así sea poco, si cerró en 5.000 y va a abrir en 4.960, pues ustedes saben que en esa venta y el precio lo que va a hacer es ir a buscarles ese incremento para hacer la equivalencia. Entonces empezó en 13 y ¡pum! Les bajó a 5.060, que pues de todas maneras no es un movimiento despreciable, ¿no? Es un trade de apertura prácticamente de 400 puntos. Por eso les decía que imposible no me hayan hecho caso a los estudiantes. Les decía que imposible no hayan revisado esto y demás, pues ahí tienen ustedes esa relación de movimiento. Sí, queda claro para qué utilizamos la correlación de activos con respecto a los criptos y por eso es que ustedes como traders no pueden hacerle el feo a los criptos porque pues definitivamente estos son herramientas y las herramientas a ustedes les da sentimiento de mercado. ¿Está quedando claro? Sí, profe. Profe, Sí, claro, muy es Profe, claro. decir, según profe, lo yo que tengo una acabaste de duda. explicar, Sí, dime. Compañero, sí. si debemos abrir la operación en el oro, ¿debería abrirse apenas abre el domingo en la noche? Apenas abre porque ahí mismo va para allá. ¿Eso es posible o hay un tiempo Para que tome, para que que se tome la pueda subida. operar? No, ahí mismo. Tienen que estar pendientes y apenas abre, ¡pum! El botón. Porque si no, no les da tiempo de reaccionar. Porque vean, ustedes vieron aquí y este movimiento que ustedes ven acá es un movimiento de, no sé, 40 segundos, en el cual el precio viene, hace esta Pero equivalencia y aquí viene, hace la equivalencia. ahí se abre una operación de venta. Sí, exactamente, de venta, porque si ustedes ven el 16,
el 15, ¿qué fue que les dije? El 15, el 13, el precio cerró acá, ¿cierto? El precio cuando se acabó el precio le cerró aquí arriba. Pero mientras todos estaban ya estos mercados cerrados, este oro cripto siguió bajando y lo llevaron hasta allá. Entonces, apenas abre el mercado, ¡pum! Llegan y lo bajan a los mismos 4.063 en los que cerró este mercado. Entonces, ustedes ya llevar hasta allá. Entonces, ahí es donde ustedes meten su venta y ya O sea, después recuperan el control de precio. Profe, ese es una un trade duda. seguro con No, profit. pero esos son trades muy monstruos, muy rápido, digo yo. Monstruos no es la palabra, muy rápidos. Ajá. Profe, qué pena, una Profe, ven, duda. esta semana dijiste que podíamos ver tus operaciones en Swisset, pero yo creo que Sí. solo lo puedes hacer tú porque eres el administrador, pero nosotros creo que no podemos verlas. No, porque la idea de una cuenta auditada es esa, que ustedes puedan evaluarlas ahí. Entran al perfil y ahí está, cuando me buscan a mí, así como pueden ver las de sus compañeros, también pueden ver las mías. No, yo no he visto la operación, no he visto la opción, Pues no las ven pero pues abiertas, pregunto ven si alguien la precio ha de visto, pues sería apertura, bueno. precio de cierre, hora y demás. Obviamente no las van a ver en gráfico, sino ven Ah, la bueno, descripción, precio de apertura, precio de cierre y demás. ya En gráfico cerradas, no las ven. Sí, no están en exactamente, curso. exactamente. No, Ah, no ok. sé si en curso se puedan ver, pero sé que una abierta en el oro, una compra que tomamos apoyados pero pues no sé si la puedan ver. Bueno, ahí sí me corchaste, no sé si puedan ver las operaciones que tengo abiertas, pero pues sé que pueden ver Sí, todas es las que, es que en los cerradas. live sí se ha complicado el tema de, pues, o sea, no he encontrado el momento en que tú dices, ya podemos abrir o no podemos abrir, porque generalmente hay que esperar la confirmación, hay que esperar el momento en que ya se puede entrar a la operación, pero no he encontrado el momento exacto donde se puede efectivamente abrir. ¿Mm? Listo, vamos a revisarlo ahorita entonces. Pero pues yo usualmente les digo, listo, ya es el momento, o ya retesteó. O ustedes mismos siempre me dicen, profe, ya retesteó, y yo sí, y ya ahí es donde entra todo el mundo. Profe, ahí tengo una duda Oh, ok, yo. listo. ¿Sí? Qué pena. Uno pues que apenas todavía es principiante, todavía no sé No, bien nada de cómo se pena. calcula el stop loss. O sea, eso según también el capital y Eso los según el pips que capital. uno quiera Porque en la como próxima clase yo ganarse. les voy a enseñar, les Tengo vamos a entendido, sí. dedicar todo el tiempo a operar full time. O sea, en la próxima clase nos dedicamos a operar y a manejar calculadora. Ya está la explicación de esas dos herramientas y Ah, en la ok, profe. siguiente, bueno, nos quedó cortico el tiempo y en la siguiente clase pues ya le vamos sencillamente a desarrollar estrategia y a desarrollar ese paso a paso que tenemos que seguir para plantear operaciones. Profe, una Y pues consulta la rápida. idea es que de lo que acaban de ver, ahorita en la operativa en vivo, pues ya empiezan a entender por qué nosotros revisamos esa herramienta y qué es lo que quieren decir esas líneas y demás, ¿no? Dime, pregunta. Sí, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre abrir una posición directamente en la plataforma de Exness o veo yo que siempre ustedes la abren desde MetaTrader 5? ¿Cuál sería la diferencia o cuál es la lógica? Ninguna, ninguna. Que pues Pero MetaTrader ¿por qué la 5 es preferencia plataforma de de utilizar visualización, MetaTrader? ¿no? Por la facilidad de evaluación de múltiples activos, hacer cambios, revisiones de un momento a otro, proyecciones, Ok. pero pues realmente a nivel operativo no cambian nada que ustedes utilicen la plataforma nativa de Exnes o utilicen MetaTrader 5. No cambia Incluso las comisiones absolutamente serían las nada. mismas, ¿no? Todo es igualito. No cambian absolutamente nada. Profe, Gracias. disculpa, otra ¿Sí? cosa. Yo tengo ahí unos profits que saqué en Solana y quisiera invertirlos en su bot, pero todavía no me han enviado como ese paso a paso. Quisiera ¿Ustedes como, ya están en el grupo de los operadores, en el grupo grande? sí, ahí en el grupo grande, sí, profe. Y Ahí continuamente enviamos todos los links de los bots. O si quieres, escríbele a los chicos de marketing que te envíen los links, que ellos tienen todos los links de los bots. listo. Los chicos de Pero marketing, pues ¿cómo hago para escribirle a ellos, profe? son los que mandan los enlaces y son los que mandan todo eso. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Alejandro, preguntita rápida. En la próxima miraríamos el tema de configurar los lotajes. La calculadora. Les enseño a manejar calculadora de trading. Así es. Ok. Aunque pues, digamos que como la mayoría están operando con capital bajo, lo ideal es que utilicen lotes de 0.01 para minimizar exposición a riesgo, ¿no?
Profe, pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo una cuenta en este momento de $1.000. ¿De fondeo? No, mía, de mi capital en Exnes. Entonces, por ejemplo, el lotaje que yo cuando le pongo el 0.01%, él me dice, pues no es tanto, pero sí siempre las pérdidas son de $20, $30, ¿sí? $15. Mm, Ahí $30 sería, no cabe en una gestión de riesgo porque lo máximo que podrías perder son $20, el 2% en una pérdida, ¿no? Y lo mínimo que buscarías ganar son $40. Entonces, eso lo revisamos la próxima clase con la calculadora de lotaje. ok, profe. Profe Alejandro, ¿Sí? hola, un gusto. Oye, mira, sabes, tengo la siguiente duda. Respecto al último punto que estabas tocando, respecto, bueno, en OKX, eh, lo que tú visualizaste en ese último gráfico durante los fines de semana, si bien es cierto, en esta aplicación tú lo ves, ¿cierto? Ves cómo se mueve el gráfico durante el sábado domingo, y si estamos operando a través de MetaTrader 5, No, ¿será que el día señor. domingo? Ah, ya, exacto, pero Ustedes ven el gráfico cuando... quieto. Ustedes ven el gráfico Exacto, quieto. Uno se queda quieto y el exacto, otro sigue moviéndose. porque después el día domingo cuando abre se ve como un gap, ¿cierto? Exactamente. Muchas veces o va en esa dirección o muchas otras aparece ya como un gap. Pero pues Claro. cuando no aparece el gap es cuando ustedes tienen que tomar esa operación. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, mis Gracias. estimados traders, ya los veo en la operativa en vivo para que empecemos a aplicar estas herramientas y por favor el jueves les encargo de corazón que no me vayan a fallar el jueves porque porque el jueves es donde damos ese paso a paso para tomar esa implementación operativa. Ya los veo allí, muchachos. Un abrazo. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias, Luego, profe. ya nos vemos. Gracias, profe.